Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este espacio de escarbar, dicho de una manera coloquial, o investigar lo relacionado a la historia, a la memoria histórica del campo de la psicología en la Universidad del Valle. Y desde mediados del año anterior, desde el 2020, iniciamos con esta idea de contactar primero a varias personas pertenecientes a ese campo del conocimiento humano, a esa ciencia, relacionados con la Universidad del Valle, desde la formación de aquel plan de consejería psicológica a mediados de los años 60 y de allí al posterior desarrollo a plan de psicología, a escuela de psicología, pasó a ser después en lo más reciente, en los 2000, Instituto de Psicología, lo cual es aún hoy en día y muy cerca de ser una facultad. Y en todo ese desarrollo tan interesante histórico han pasado muchas personas significativas, importantes, que han enseñado o estudiado este campo específico del conocimiento, y una de ellas, la invitada de hoy, me siento bastante complacido, satisfecho y agradecido que haya aceptado nuestra invitación también. Gracias en Andrea Bernal por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros en esta oportunidad. Gracias, Dalbert, a ti por esa introducción tan bonita y por la oportunidad de recordar. Me parece un proyecto bellísimo. Todo proyecto de memoria es para mí un proyecto valioso y muy importante. Ojalá podamos contribuir en esta conversación de hoy a eso. Correcto, tú lo has dicho. Las contribuciones son diversas, desde distintas personas, distintas voces, distintas maneras de trabajar, de abordar este campo tan precioso como lo de la psicología, y dan muestra de esa historia y de ese desarrollo. Bueno, para ti, estimada Andrea, ¿qué significa la Universidad del Valle? Esa es una pregunta bellísima. Para mí significa la casa, el origen de muchas cosas, un lugar de referencia en mi vida personal y profesional. Muchas veces paso, porque volví a Cali hace 2 años a vivir, muchas veces paso por el campus de Beléndez y recuerdo muchísimas cosas nuevas cada vez que paso. Es un recuerdo dinámico, es un recuerdo que no se queda quieto, no es estático y que trae también muchas aventuras a mi cabeza, muchas circunstancias difíciles, muchos aprendizajes, de nuevo, no solamente profesionales, no solamente de la psicología, sino de la vida misma, de lo que significa ser mujer, ser caleña, ser psicóloga, ser amiga. Allí forjé muchas cosas que hoy conservo y que son muy valiosas, entre ellas muchas amistades. Que son de entrada, percibo, respecto a lo que dices anteriormente, son un tesoro para ti, todo ese tipo de memorias, de vivencias y de desarrollos, un auténtico tesoro en tu vida. Sí, las guardo con muchísimo cariño. Tenemos una relación de más de 20 años con un grupo de personas que siguen allí, siguen cerca y están siempre atentas, en lo profesional y en lo personal. Así que ha sido de verdad una joyita maravillosa que siempre he conservado. Como mencioné hace un par de minutos durante la introducción de esta interacción, Andrea, el hoy por hoy Instituto de Psicología va a convertirse en una facultad. Está muy cerca de que eso se lleve a cabo, conforme a lo transmitido o compartido de parte del director de ese Instituto de Psicología en la actualidad, el doctor Nelson Molina. Antes de que culmine este semestre académico se daría ese anuncio oficial por parte de la universidad. ¿Qué significa ello para ti, ese paso de instituto a facultad? ¿Qué viene a tu mente o qué reflexionas al respecto? Yo creo que hay como varias reflexiones que hacer. La primera es que siempre en las facultades, cuando uno habla de esos espacios académicos, pues uno se refiere más a lugares que forman para
un oficio específico, para más que el conocimiento. Se ofrece un servicio a la comunidad, se ofrece un espacio de uso práctico, ¿cierto? Más que conocimientos y ejercicios académicos y docentes. Siempre pensé y siempre estuve un poco dentro de la universidad como con esa resistencia a que Univalle era vista como un sitio para formar maestros, ¿sí? Y aunque la docencia es una de las pasiones mías, siento que este paso de instituto a facultad va a romper como con esa dinámica y va a entregar unos profesionales distintos que están preparados para salir al campo. Y como veía en alguna de tus entrevistas anteriores con el profe Mauricio Rivas, enfrentarse al desafío de hacer psicología fuera del campus, fuera del salón de clase y fuera del ejercicio académico que es la investigación, que es brillante y maravilloso y sé que seguirá. Es uno de los fuertes grandes de la universidad en todas sus facultades e institutos, pero siento que ahora hay un enfoque especial por convertirla en un espacio para formar para la gente, para formar para el ejercicio en el campo. Y más en estas épocas en las que la salud mental está tan afectada por la pandemia, ¿no? Tan particularmente vista y sentida como algo completamente urgente para atender, no solamente la salud física. Así que esas son las reflexiones que te puedo dejar por el momento sobre esa pregunta que me haces. Y gracias por compartir estas reflexiones al respecto. Medité cuando mencionaste, no es sencillo para ningún miembro de la academia, ningún estudiante o ningún egresado o egresada romper ese, digámoslo así, ese cordón umbilical y salir de la alma mater, de la protección materna, paterna, para ir a producir un conocimiento a nivel externo y para sembrar semilla, seguir sembrándola en su entorno para producir bienestar. Así es, todos tuvimos esa ruptura con la madre y fue un duelo dolorosísimo en varios casos, con crisis y todo incorporadas. Yo recuerdo que yo sentía en los primeros años luego de la graduación que mi carrera profesional no se iba a desarrollar en la psicología, sino que se iba a desarrollar en campos muy distintos, como la docencia o la enseñanza de idiomas o en otros territorios muy distintos a lo que hago hoy. Entonces creo que sí hay un momento en el que hay una crisis de identidad y esa crisis se evidencia de manera muy, muy fuerte cuando uno sale del pregrado y uno no tiene claro cómo aportar desde lo que ha aprendido. Y aprovechando que mencionas el pregrado como tal, cuéntanos ese desarrollo, ¿por qué llegas a Univalle? ¿Por qué escoges psicología? ¿Qué te apasionó de ese campo? ¿Y cómo fue ese desarrollo, ese contexto personal, familiar, tuyo histórico relacionado con la psicología en Univalle? Te vas a reír, mi historia es muy particular y accidental. Yo llegué a psicología porque me tocó decidir en 15 minutos a qué carrera quería entrar en Univalle. Entonces, el cuento es así, yo llegué después de graduarme del colegio a Univalle, luego de haber intentado estudiar medicina en Bogotá. Mi familia me acolitó, digamos, un capricho de adolescente en el que yo dije, yo quiero estudiar en la Universidad del Rosario y quiero ser médico. Me dijeron, listo, apostémosle pues a ese deseo. Hice un semestre allá y no me fue bien, me decepcioné, me desenamoré completamente de la medicina por mil circunstancias que rodeaban en los años 90, ¿cierto? Toda la formación médica y sobre todo la formación médica en Bogotá. Entonces dije, me voy a estudiar medicina en Cali. Ese es mi lugar, esa es mi casa. Intenté entrar a medicina en Univalle, pero el puntaje mío del ICFES era inferior a los puntajes mínimos que se requerían en ese momento para ingresar a esa facultad. Había posibilidades de ingresar al sector privado, pero yo dije, no, yo quiero medicina en el sector público. Parte de mi decepción fue que estudié en una universidad privada y vi un poco como que mi carácter y mi personalidad necesitaban de lo público para ser
realmente una formación profesional acorde con lo que yo quería y lo que yo anhelaba. Entonces, ingresé a un programa que se llamaba en aquel entonces el programa de adaptación o de ajuste a la universidad. Era un programa que duraba un año en el que tomabas asignaturas distintas. ¿En qué año llegas a Univalle a estudiar psicología? Yo empecé en el 95. Yo llegué al semestre que todos llamábamos Código 95. Pero yo llegué a este programa que te cuento, que era un programa como de ajuste, como de ajuste vocacional y un poco como que recibían a todos aquellos que no sabíamos exactamente cómo entrar a las carreras que queríamos todavía. Y la promesa era, haces este año y luego te pasamos a medicina. Yo, listo. Entré a ese programa, hice todo el año, me fue súper bien y quedé de sexta. Había 5 cupos para medicina y yo quedé de sexta. Entonces me dijeron, Andrea, tu puntaje es excelente, no queremos que te vayas de Univalle triste y decepcionada, no te podemos meter en medicina, pero podemos meterte en otra carrera cercana a la medicina y luego con todos los procesos de transferencia curricular que aquí tenemos, te podemos meter a medicina si tú lo decides así, pero primero haces un semestre en otra carrera. Y yo dije, bueno, pues psicología. Así, en 15 minutos. Me dieron 15 minutos para decidir y yo pude haber dicho cualquier cosa, ¿no? Enfermería o terapia ocupacional o no sé. Dije, Educación física, por ejemplo. pude haber dicho muchas cosas, pero dije psicología. Y me enamoré, perdidamente. Entonces, después de un semestre, dije, de aquí no me mueve nadie. Este es mi lugar. Me Esa es la parece historia. anecdótico, bastante significativo ese proceso tuyo de escogencia y de rebuscarte tu campo de iniciar a estudiar en la Universidad del Valle y todo lo que tuviste que pasar para ello. Sí, siempre estuve como en el filito. Algo en mi vida decía medicina no es, y bueno, ya en 1995 descubrí lo que sí era. Y era entrar a clase de historia de la psicología con Alonso Tejada, y era sentarme a hablar de filosofía con Antonio Sampson, y era encontrar ese mundo en 1995, ese mundo bellísimo que nos tocó vivir en Univalle, con una corte que era muy especial, además, muy diversa. Yo imaginaba que la carrera de psicología era muy femenina, muy elegida por más mujeres que hombres, ¿no? Y no fue así. De hecho, éramos prácticamente un poquito más hombres que chicas en mi corte. Éramos casi iguales, casi 50-50. Y era un grupo grande, era un grupo bien diverso, además porque había chicos que hoy en día hacen cultura, hacen arte, hacen música. Había chicos y chicas que hoy en día hacen docencia universitaria, varios de ellos. Y había otros que definitivamente uno decía, no, este todavía no tiene tan claro para dónde va, pero es muy interesante compartir ideas con esta persona. Y yo me sentí muy feliz en ese ambiente, muy acogida y muy retada, también académicamente hablando, por mis maestros, porque eran de un nivel muy distinto al que me había tocado a mí en Bogotá, por ejemplo, o el que me había tocado en el colegio, ¿no? Las conversaciones eran de otro nivel, eran de otro nivel. Mencionas a dos profesores de la época, tanto Alonso Tejada, más relacionado con el área comportamental, lo social, un poco lo organizacional también, y también mencionas a profesor Antonio Sampson, más con el área psicoanálisis, de la cultura y demás. ¿Cómo escoges tu área de interés en la psicología, que es tan vasta, es tan amplia? ¿Cómo escoges en decir, por aquí, esto me está interesando más de lo que he desarrollado hasta el momento en tus inicios de esta carrera? ¿Cómo escoges esa área? El bicho de la doctora se prende cuando yo encuentro la psicología clínica
y vuelve a meterse duro en mí. Yo dije, bueno, no elegí la medicina, pero sí elegí la salud mental. Y empecé a interesarme mucho por todo aquello que Antonio hablaba en clases sobre cómo nació la psicología en Occidente, los diálogos de Platón, todo el tema del alma, y allí descubrí que ese era el mundo en el que quería trabajar. Luego entendí cognición, luego entendí cultura y me gustaron mucho esos mundos en ciertos momentos y en ciertos temas conectados con la salud mental, pero definitivamente fue conocer a pacientes psiquiátricos lo que me hizo decidir este es el camino. Allí hubo dos personas estratégicas, ¿no? Que creo que fueron claves para elegirlo. El primero fue el profesor Mauricio Rivas y el segundo fue el profesor Gabriel Arteaga. Ellos dos realmente pulieron mucho lo que yo cuando me gradué quería hacer, era hacer psicología clínica. Que aportaron significativamente tanto Gabriel Arteaga como Mauricio Rivas en ese proceso. ¿Y qué cambios, articulándolo, relacionándolo con ese aspecto, qué cambios o transformaciones te tocó ver desde mediados de los 90 hasta que terminas tu carrera, sumo yo, recién llegando a los 2000? ¿Qué cambios te tocó presenciar, vivir allí, En tanto en el la universidad instituto, o en en el psicología instituto, o en el instituto o en psicología, que recuerdes cambios en general? cuando yo llegué al instituto había una sensación en el ambiente de que los maestros tenían nichos y tenían discípulos. Y había como esta sensación de que o te ibas por la corriente de cognición o te ibas por la corriente de neurociencias o te ibas por la corriente de psicoanálisis, ¿cierto? Y estaban como muy claros esos caminos. Luego llegaron otros personajes nuevos, como a mediados de los 90s, que hicieron una disrupción grande, como Fernando Larreamendi, por ejemplo. Él trajo unas posturas sobre la cognición fantásticas, o sea, yo recuerdo hacer análisis de comportamiento de ajedrecistas con él, con muchísima fascinación. Recuerdo las clases de etología de Walter Zúñiga y las visitas que hacíamos para hacer observación clínica en el zoológico de Cali. Y luego entró Mauricio con una mirada sobre la adolescencia que era muy distinta a la que venía, digamos, imponiéndose siempre, pues gracias a Lorenzo Baleño y al mismo Antonio, ¿no? Antonio Samson, en el desarrollo de las clases de psicoanálisis y psicoterapia que ellos dictaban después del quinto, sexto semestre. Entonces sí hubo transformaciones, digamos que llegó sangre nueva al equipo del instituto y ellos trajeron nuevas ideas. También creo que en gran medida el cambio fue cultural al interior de la universidad. La crisis del 98 nos tocó durísimo a todos. Fue una crisis que duró aproximadamente un año largo, donde las transformaciones de la universidad las vivimos como activistas de lo público. Yo recuerdo pintar camisetas, organizar marchas, hacer llamados para que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando dentro de la universidad y que la universidad no muriera. Es decir, que la No, universidad no, siguiera siendo un lugar de encuentro. así de serio estuvo el asunto, y lo transmites con mucha efusividad, y lo relaciono yo con ese aspecto importante de que apenas estabas en tu tercer año de empezar a estudiar esa carrera. Sí, estábamos todos
muy vinculados con el espacio físico de la universidad. Hay algo que rescato mucho del campus y que se lo digo a los chicos que ahora tengo el privilegio de educar como docente universitaria, y es la vida en el campus de una universidad no es el salón de clase. Hay espacios en los cuales tú haces otras dinámicas y esas dinámicas se quedan contigo por muchos años. Yo tengo una fotografía de uno de esos encuentros a propósito de un cumpleaños en el que estábamos todos sentados en el CDU, en una de las canchas, y discutíamos sobre lo que queríamos hacer con psicología. Y nos sentábamos horas enteras a conversar sobre lo que pensaba el uno, lo que pensaba la otra, sobre feminismo, sobre activismo, sobre lo que estaba pasando con nuestro país, con nuestra ciudad, sobre los sueños que teníamos de viajar o no viajar a otros países, conocer el mundo. Y esas eran clases magistrales, esas eran clases de la vida, esas eran espacios de conexión que atesoro casi tanto como estos otros espacios de los que hablábamos antes. Entonces, cuando nos dicen la universidad tiene que cerrarse, ¿cierto? Nosotros nos oponemos a perder ese lugar. Y nos madrugamos y nos vamos y nos sentamos en la universidad y le explico a mi familia entera, yo necesito estar allá. No porque no tenga mis clases, no porque tenga mis maestros, no estoy aprendiendo. Necesito volver. Entonces hicimos activismo y aprendimos a hacer ollas comunitarias y aprendimos a hacer marchas y aprendimos a hacer cosas pacíficas. También aprendimos a enfrentar con mucha dignidad las tanquetas de la policía cuando se metían al lago y nos llenaban de gases lacrimógenos. Pero entendimos lo que significaba defender ese espacio y hacer lo propio. Lo pintamos, le pusimos música. ¿Cuántas veces no hicimos audiciones? Yo creo, Albert, que tú te acuerdas muy bien de las audiciones de los viernes. Obvio. Había muchos espacios en los que seguíamos aprendiendo y en los que veíamos cómo el activismo de otros también se manifestaba. O sea, no es un secreto para nadie que había formas de expresión violenta dentro de la universidad y eran formas con las cuales uno suscribía o no suscribía, ¿no? Como que había una decisión como joven, como caleño, como caleña, de decir, oiga, yo protesto así. Yo pintaba camisetas, otros salían y rompían algo. Eran formas de expresión muy bellas. Tremendamente, disculpa que te interrumpa esa narración tan preciosa, me impacta fuertemente que saber que las tanquetas de la fuerza pública llegaron hasta la zona del lago. Yo creo que yo nunca ni me imaginé en todos los años que estuve de estudiante en esta universidad. Sí, yo me indigné profundamente porque llegaron hasta allá. Y yo quise enfrentarlos y mi novio de esa época me dijo, estás loca, vamos a meternos a bajos de ciencias porque nos van a disparar no solamente con gases lacrimógenos, sino que tenían unas pelotitas de silicona con las que estaban pues tratando de sacar a la gente de la universidad. Su punto era, sálganse, ese era su punto, sálganse del espacio, no los queremos tener acá. Y nosotros a no dejarnos, era como, este es nuestro espacio, literal. Finalmente hubo un episodio muy triste, muy doloroso, que fue la muerte de un estudiante. Y que pues digamos que lo doloroso del tema es que por esa muerte también otros espacios físicos, como el edificio 382, donde nosotros vivíamos una suerte de encuentro alrededor de la música y de los amigos. Y todas esas ceremonias y esos rituales los fuimos perdiendo en parte porque la resistencia de muchos estudiantes a salir del espacio era muy fuerte. El sentido de pertenencia que teníamos con la universidad era muy fuerte, muy fuerte. No te voy a decir que todos teníamos este sentido de pertenencia, pero sí
sí, por lo menos en mi grupo, en este código 95, que si le preguntas a los maestros, es recordado con cierta picardía, porque se nos ocurrían ideas bastante particulares en clase. Creo que era muy difícil que nosotros no nos apegáramos tanto a esa alma mater de la que Le- hablábamos al inicio. ¿Les tocó a ustedes, asimilo en este mismo momento que me lo compartes, les tocó a ustedes ejercitar mucho la creatividad en un momento de tanta tensión social interna? ¿Qué otras anécdotas, aparte de la que mencionas del CDU, anécdota interesante, significativa y estar rodeado de ese espacio, Muchísimas. aparte de estar allí en ese CDU meditando acerca de qué iba a pasar con la psicología y luego luchar simbólicamente, enfrentar a la fuerza pública? ¿Qué otras anécdotas nos quieres compartir, aprovechando que eres muy creyente de esa parte de, de lo anecdótico en medio de la historia? Yo creo que la historia de Univalle hay que escribirla como si uno fuera parte de un guión emocionado en el que uno construye espacios para aprender y para creer en lo que es la ciencia. Desde mi posición actual en una organización oficial como es un ministerio, te digo que todos los días pienso en cómo divulgar mejor la ciencia y creo que la mejor manera es hacerlo desde las experiencias personales, desde las anécdotas, y por eso el ejercicio de memoria histórica que tú construyes es tan lindo. Mira, esto va por años. El primer año fue el CDU, ese fue como el lugar privilegiado, entender la dinámica de un viernes, que después de las 4 de la tarde tú no podías parar bolas a ningún maestro, por bueno que fuera, porque lo único que tenías en la cabeza era la música que estaba saliendo. Durísimo. O ninguna conferencia, por importante que fuera. Te comparto que me recuerdas algo muy intenso. Un viernes llega Antanas Mocus, que en esa época tenía mucha relevancia a nivel nacional. Llega Sí. una conferencia a dictarla en uno de los auditorios de ingenierías y había conmigo apenas como, si acaso, 20 personas. El resto estaba. Así es, así es. Y recuerdo muchísimo las canchas y ver a los chicos y a las chicas jugando baloncesto, jugando voleibol, horas y horas y horas. Recuerdo mi primera visita a la piscina de ese CDU, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esta delicia? Siempre me gustó mucho nadar, pero cuando entré a esa piscina fue como increíble, gente jugando deporte subacuático, gente haciendo, o sea, era un mundo nuevo, completamente nuevo, increíble para mí, el mundo del CDU y toda la actividad que allí había. El segundo año, lo más interesante para mí fue llegar a las conferencias y a la cinemateca. En esos dos lugares fue donde tercer y cuarto semestre se pasaron, pero con toda. Entonces, desde entrar a las maratones a ver cine de todo tipo, cine que no pasaban, ¿cierto? En las salas tradicionales, sino que era un cine de otro nivel, un cine de culto. Eso cultivó en mí mucho el tema de la comunicación y de la anécdota, ¿sí? Y también estaba, pues, por supuesto, la visita de grandes maestros que llegaban a visitar la universidad con temas como la epistemología de la ciencia, de Carlos Pérez Soto. A mí no se me borra de la memoria la manera como Carlos Pérez Soto llega y habla de Kierkegaard y habla de Freud y yo era como, ¿quién es este señor que llegó de Chile, que dice que le encanta la guanábana? ¿Y cómo es posible que esté hablando así de autores que no son de su mundo? Fascinante, fascinante. Comprar libros afuera de la universidad, entusiasmarme por la idea de perseguir una iniciativa que fuera crear un club para conversar, para aprender, para entender sobre psicología. El tercer año, que fue el más duro, pues fue el año de la resistencia, ¿cierto? De ver sillas acumuladas en los espacios de la universidad y de quitarlas para podernos sentar y poder procesar, por ejemplo, un texto.
la cafetería de economía, esa cafetería fue un espacio de discusión muy, muy bonito, donde allí pasaron cosas extraordinarias. Mi padre falleció en el tercer año de mi carrera y allí recuerdo que me recibieron mis amigos con total afecto luego de saber que mi padre había muerto. Entonces, allí hay unos recuerdos, Dalbert, que uno pues difícilmente va a poder borrar porque tienen un arraigo personal y profesional muy grande. Recuerdo que hablábamos de un cineclub en el cuarto año, con varios colegas de psicología del año anterior, de los que venían antes. Todo el tema de ese cineclub que se llamó Le Bunker, y que fue maravilloso, y que hizo espacio, digamos, dentro de Univalle, ¿cierto? Su audiencia era Univalle, pero luego se iba itinerante a distintos lugares y cafés y espacios donde ya salíamos de la universidad y hacíamos universidad. Luego yo me dedico como a pintar todo el duelo de mi padre y entonces ese último año yo estoy exhibiendo dibujos y pinturas de lo que recuerdo que es mi vida, mi papá, y me encarreto mucho con ese mundo del arte y del diseño y entonces empiezo a hablar con gente que pinta, que hace cómic, entonces me voy más a las facultades artísticas, ¿cierto? Y vivo y habito esos espacios con muchísima pasión y muchísimo cariño. Y luego el espacio difícil del último año, donde ya pues vos te pasas muy poco tiempo en clases y mucho tiempo haciendo tu práctica profesional. Entonces ahí ya estás jugando esa, ir a una institución a hacer tu práctica con compañeros de la universidad y luego ir a oficinas de maestros a contarles lo perdido que andabas en medio de esa práctica inicial. Son mil anécdotas, Albert, son demasiadas, habría que hablar horas y horas. Se nota bastante como lo compartes desde tu perspectiva tan intensamente, y lo noto yo muy sencillamente así, que esa búsqueda tuya de los espacios fue buscarlos, encontrarlos y gozártelos. Claro, claro. Cada momento de lo que se vivía en ese espacio era un momento de muchísima pasión por el conocimiento, por la gente que estaba allí alrededor aprendiendo contigo, pero también de muchísima pasión por lo que uno veía en las posibilidades de acción social de la psicología en ese entonces, ¿no? Pues uno decía cosas como, ¿cómo hacemos para entender más los tabús del machismo, las dificultades que tenemos para hablar de sexualidad, los conflictos que tenemos a nivel personal con nuestras familias? Estábamos resolviendo temas muy, muy propios, muy de nuestra psique, al mismo tiempo que aprendíamos la teoría y la práctica de un oficio que es este. Entonces, Involucrando todo, finalmente involucrando la parte cultural, la parte científica, la parte folclórica y la parte humana, lo más profundo. claro, porque es que sin empatía no hay psicología y sin esa empatía, sin esa posibilidad de cultivar la empatía desde la diferencia, desde la tolerancia, desde la crisis, pues tú no te haces psicólogo, o sea, simplemente no te haces psicólogo. Si estás allí simplemente para consumir información, pero no para verla y vivirla y sentirla, pues creo que te quedas incompleto. Volviendo a este aspecto también que tiene que ver con lo académico en la universidad, ¿qué logros rescatas de todo ese proceso de construcción académica profesional tuyo tan interesante? ¿Qué logros en esta trayectoria nos pudieras compartir en esa construcción? ¿Durante los años en la universidad, dices, o después de Tanto, la universidad? tanto en la universidad y posteriores de tu tesis, de tu práctica y de posteriores a ellos, ¿qué logros comienzas a obtener académica profesionalmente? Mira, como yo elegí mi carrera, así también
fue difícil para mí encontrar el camino correcto para ejercerla, pero yo soy psicóloga en ejercicio. Aunque muchos de mis amigos te dirán que no, yo insisto en que sí. El resumen es este. Yo salgo en el 2001, después de hacer una práctica en el hospital psiquiátrico con pacientes esquizofrénicos con terapia de electroshock, ¿no? Entonces, imagínate pues ya el discurso y todo el tema. Hago una tesis en el análisis de su lenguaje, porque me apasiona la manera como cambia el lenguaje de estas personas, el discurso de estas personas, antes y después de la terapia de shock. Para mí era una de las cosas más barbáricas a las que se sometía un ser humano en una institución de salud mental. Y mi lectura de eso cambió completamente luego de ver cómo ellas y ellos se transformaban como seres humanos. Y sus historias personales, sus relatos autobiográficos se transformaban después de esa terapia tan brutal y tan barbárica. Y ningún psiquiatra sabía explicar por qué. O sea, no entendían por qué funcionaba, no entendían por qué someter a alguien a terapia de shock, y creo que las neurociencias han avanzado un montón, pero creo que todavía no hay suficiente claridad sobre el tema. Entonces Walter y yo escribimos esa tesis porque Walter es tan autor de esa tesis como yo. Y Walter me dice, André, este ejercicio le interesa a Antonio, le interesa a Fernando, le interesa a este y a esta persona. Y yo le pregunté por qué. Y entonces Walter me dijo, es que está bien escrito. No solamente es un texto académico chévere, sino que está bien escrito. Entonces yo salgo de la universidad y yo digo, yo creo que yo aprendí a escribir. Ese es un logro. Luego el problema era desapasionarme de escribir. Entonces empecé a trabajar como escritora en medios de comunicación y empecé a trabajar como escritora creativa en distintos escenarios donde lo que hacía era poner en palabras momentos, espacios, anécdotas y emociones para vincular a terceros con experiencias e historias. Es decir, me metí en un mundo que es el mundo de la comunicación. Pero esas enseñanzas de la psicología, sobre todo de la psicología de la comunicación y el lenguaje de Antonio, volvamos siempre a Antonio, me permitían a mí escribir de una manera distinta a cómo escribiría un comunicador social o a cómo escribiría un periodista. Desde un ángulo distinto. Mi lectura de un documento empieza con el otro, con el lector, y después ya bajo la palabra. Pero si yo no tengo en la cabeza quién me va a leer, yo no puedo escribir una sola línea. No puedo. No es como un periodista o un comunicador con los que he trabajado muchos años ya, que te dicen, mira, la estructura es de 5 partes, te vas de aquí a acá, haces el triángulo, ¿no? Y yo no escribo así. O sea, no puedo. ¿A quién le estás diciendo? No, pues al que lo quiera. No, al que lo quiera leer, no. Tenés que pensar cuántos años tiene, si tiene educación, si no la tiene, si ha vivido o no ha vivido una vida de privilegios, si tiene o no tiene interés en este tema, o tenés que contarle todo de cero. O sea, no, tenés que pensar. Entonces, ese encuentro me hacía psicóloga entre escritores, ¿sí? Y después, tal vez, me di cuenta que lo mío era trabajar para marcas, pero no marcas de cualquier tipo, sino marcas que quisieran hacer un impacto en audiencias específicas, o sea, mercadeo social, pongámoslo en esos términos. Entonces me emocioné y me entusiasmé muchísimo con la comunicación y el mercadeo desde esta lectura que traigo yo del mundo, que es entendamos a la gente y luego escribimos cosas para ellos, y no al revés. Y así sigo, ahí estoy todavía. Aprovechando esto que mencionas, así sigo, y aprovecho esa cita arrancada de allí desde lo que acabas de decir. ¿Consideras que esas expectativas que tuviste, interesante saberlo desde tu perspectiva, porque te gradúas de bachillerato muy joven, con mucha
dinamismo como percibo de tu ser y con una inquietud por estudiar medicina, te desengañas, luego vuelves a intentar y en la Universidad del Valle y te das cuenta que por uno u otro motivo no alcanzas a empezar a estudiar la medicina en la Universidad del Valle y decides darte una oportunidad en la psicología, esas expectativas que tienes a partir de ese momento, esas inquietudes quizá de esa época, de esa transición tan interesante en tu vida, corresponden a lo desarrollado, lo que nos viene narrando, que te vinculaste con la parte discursiva, anecdótica, histórica, del discurso, de otro aspecto distinto de lo humano. ¿Corresponde lo uno a lo otro, las expectativas, las inquietudes tuyas como estudiante a lo desarrollado hasta el momento? Yo no sabía cuando yo entré a Univalle que yo quería vivir de escribir, Dalbert, yo no sabía, no tenía ni idea. Yo esperaba estudiar algo que me ayudara a curar a otros. Eso era lo que yo esperaba. Ser parte un poco de la solución del dolor, ya fuera físico o ya fuera mental, ¿sabes? Y con el tiempo me fui dando cuenta de que mi contribución era creativa, no era terapéutica, era creativa. La creatividad es usada en muchas corrientes terapéuticas, desde psicoterapia del arte, psicoterapia de la danza, bueno, hay un montón, hay un montón. Pero yo De la dije, no, música. sí, yo dije, no, yo no quiero curar el dolor tan evidente, yo preferiría inspirar eh, antes de que el dolor aparezca y ojalá prevenir su aparición. Eh, entonces me dediqué a trabajar con gobiernos y a procurar que mi escritura sirviera para ayudar a otros, pero en otros ángulos, más de equidad, de acceso. Esa activista que pintaba camisetas se volvió consultora de gobiernos. Entonces al final como que, si tú me preguntas a mí si Univalle me cambió, sí, sin duda alguna. Yo no sabía lo que yo quería y obtuve algo muy bello, muy grande. Y creo Aportó que en tu búsqueda. Asimilo yo en este momento que aportó en tu búsqueda, una búsqueda que tú tuviste constante desde niña y de adolescente por espacios, por realidades concretas, aportó en ese descubrimiento, Univalle. sí, y yo fui muy insistente en poder encontrar ese espacio. Y mira que viví varios en los que yo me decepcioné profundamente. Y cuando llegué ahí, yo dije, es aquí. Sin tener tan claro qué iba a encontrar, pero sabiendo que ese era el lugar para encontrarlo. Es un poco como es el resumen, ¿no? A mí me inspira mucho el cine, me inspira mucho la literatura, me inspira mucho la música y el arte, y encuentro que allí hay espacios creados para acudir al dolor, al duelo. Recuerdo mucho una clase de María Cristina Tenorio. No sé si te acordás de María Cristina, ella hablaba un montón sobre la escritura en el proceso de sanación del duelo, hablando también de la historia familiar y de lo que significa la historia familiar pues, en la psique, ¿no? Y había un momento en una clase de ella, yo estaba en pleno duelo de mi papá, y ella dijo algo así como, con el duelo hay que hacer un libro, hay que escribir, porque si uno no escribe el duelo se queda dentro de uno. Así lo entendí, quizás no lo dijo de esa manera, pero ese fue el mensaje que me quedó acá. Y de ahí salió la intención como de no escribir, porque literal mi cabeza y mi corazón estaban tan agotados por el dolor que yo no era capaz de sacar líneas, pero sí era capaz de pintar, de coger color y de pintar. Entonces hice una serie de dibujos y luego se los mostraba a mi analista porque yo quería hacer clínica. Y hice 2 años de psicoanálisis durante la universidad y se los mostraba y le decía, mire, yo no soy capaz de escribir este duelo, pero soy capaz de pintarlo. Y mire lo que estoy haciendo. Y entonces como que yo, lo que te quiero decir, Dalbert, con todo esto, que no parece conectar muy bien, ¿cierto? Con lo que significa Univalle en mi vida, es que Univalle sirvió
como escenario para que yo pudiera explorar cualquier interés que yo tuviera con ojos de psicóloga en el mundo, ¿sí? Desde las clases de María Cristina, con toda esa apertura que ella tenía sobre lo literario, sobre lo cultural, sobre cómo se vive el duelo en Cafarnaúm y cómo se vive el duelo en Colombia, hasta Antonio diciéndonos, no, 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 no. La historia del psicoanálisis no es una historia chévere, es una historia terrible, es una historia de dolor, de clínicas, de mentiras, de resistencia política, de charlatanería, o sea, había mucho de inspirador en el relato de los maestros. Entonces, ahí fue donde yo me quedé. Yo dije, yo también quiero relatar. Y eso es lo que hago todavía. Univalle cumple esa misión en el caso tuyo de lo que quizás yo interpreto de lo que acabas de narrar como un ente canalizador que aprovecha esa energía tuya, esas ganas de conocer, de aprender otros aspectos que te estaban sacudiendo en tu vida, pero en Univalle aprendes a canalizarlos y a llevarlos a un rumbo, con un propósito en tu vida, asimilo yo. ¿Qué otros saberes mencionas? El cine, la música, el arte en general, el folclore, mensajes impresos en tela. ¿Qué otros saberes humanos o disciplinas humanas te han aportado a ti, aparte de lo psicológico, lo cultural, lo científico recientemente? ¿Qué otros saberes te han aportado como persona, como profesional? ¿Dices dentro de Univalle o por fuera de ella? En general, ¿qué otros saberes te han aportado a ti en tu vida? Disciplinas del Mira, conocimiento. yo me he sentido muy a gusto, muy, muy a gusto entre comunicadores. Te va a parecer raro porque justo estaba diciendo que ellos no ven la comunicación como la veo yo, ¿cierto? Que no aprecian, digamos, el lenguaje como lo veo yo, como un espacio para conocer a alguien. Pero me fascina hablar de lenguaje, me fascina hablar de redacción, me fascina hablar de escritura creativa. Me parece fantástico hablar de historias de reporteros que viajan a encontrar la verdad y se enfrentan a dificultades muy grandes para poder investigar una verdad. Me gusta mucho trabajar con líderes políticos. Siento que cuando uno encuentra un buen líder, está ante algo que realmente tiene que valorar y apreciar mucho. Cuando uno está ante un mal líder, pues también se aprende mucho de cómo no ser, ¿cierto? De cuál es el no modelo a seguir. Y esos maestros también son necesarios y muy valiosos en la vida de cualquiera. Hay también gente que pasó por Univalle, que recuerdo con muchísima fuerza, y que no pertenecía a mi carrera, pero que sí hacía una especie de militancia en causas sociales importantes, y uno de esos es el que hoy es concejal, Terry Hurtado, hablando de políticos, ¿cierto? No sé si vos te acordás de Terry en la universidad, pero Terry toda la vida, hizo marchas antitaurinas, toda la vida. Y yo me iba y me asoleaba con Terry, Terry estaba y gritaba, y yo era como, wow, esto, esto es un líder. Yo no lo sabía en ese momento, pero Terry era en ese momento la semilla de lo que hoy es el concejal Terry Hurtado, con su vegetarianismo, con su animalismo, con todos esos valores preciosos que él trae a la mesa de un consejo donde todos llegan de saco y corbata y él llega de camiseta a repartir brownies vegetarianos. Entonces es como, eso es Univalle en acción, en liderazgo. Eso es Univalle pura y dura, cambiando una ciudad. Y a mí eso me fascina. A mí trabajar con ese tipo de personas me parece apasionante, extraordinario, Ah, desde todo punto de vista. y hace parte lo que mencionas del diálogo de los saberes, de aprender a dialogar entre disciplinas y a nivel político aprender a dialogar entre posturas que son a veces completamente antagónicas y que se detestan la una a la otra, pero en ese proceso de diálogo, de conversación, hace mucho falta eso, lo que tú mencionas de buscar los espacios y encontrar los Sí, momentos oportunos para dialogar. sí, 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 sí. Mira que mmm, ver a Univalle en retrospectiva, ¿cierto?
también te da guayabo, porque vos oís hablar ahora historias de estudiantes que van a sus clases y no se quedan en la universidad. Van al salón de clase, aprenden, se llevan sus materiales, sus copias, sus contenidos, pero no la disfrutan. Y ahora en pandemia, y ahora en calentamiento global, y ahora con toda la crisis ambiental que vivimos, pues esos espacios no están habitados. O sea, porque no los vamos a tener para siempre. En algún momento el calentamiento global nos va a quemar los árboles de mango y nos va a secar el lago. Es la realidad. Yo he escuchado y aprovecho para compartirte esto a ti que te interesa tanto tu universidad y el impacto que ella genera en la sociedad caleña, vallecaucana y colombiana en general. Te comparto que sí he notado, no de uno, ni dos, ni tres, como diría la canción o el tema, varias profesoras y profesores recientes en lo actual que están enseñando psicología en la universidad, que se manifiesta eso, esa preocupación porque los estudiantes al parecer ya no leen con la misma intensidad, ya no buscan la misma afección, la misma conexión con su alma mater, con su universidad, con la que los está nutriendo y protegiendo, preparando. Así es. Y es porque esas dinámicas culturales se perdieron, se rompieron en gran medida por estas situaciones tan complejas en las que los enfrentamientos entre los estudiantes y la policía pues generaban temor en la población. O sea, Univalle se acostumbró a hacer noticia, y aquí te va a hablar la comunicadora, no la psicóloga. Univalle se acostumbró a hacer noticia porque los estudiantes hacían protesta en la Paso Ancho y rompían la universidad, y porque en los últimos años pues murieron varias personas de manera accidental o de manera no accidental. Eso no lo sabremos ni tú ni yo, probablemente las autoridades encargadas de investigar lo sabrán. ¿Y eso qué siembra? Pues eso siembra miedo, miedo de ocupar los espacios. Entonces, ¿qué te queda? Te queda la postura de, no, pues cuidémonos, no nos involucremos tanto, vamos a lugares más seguros, ¿no? Sí, Y en miras una lástima. de proponer alternativas para mejoramiento, como para no quedarnos en la protesta, en el discurso de la crítica y que es necesario, obviamente, pero para tratar de avanzar un poco en cuanto a lo de proponer algo, utilizando toda tu sabiduría acumulada, toda tu experiencia y tu pasión por contribuir, ¿qué propondrías tú que debería ser a partir de ahorita puesto en un programa de psicología, por ejemplo, para mejorarlo, para complementarlo, partiendo de que te encanta la comunicación, el arte, la cultura, el folclore? ¿Qué áreas incluirías tú de desarrollo, disciplinas, saberes humanos a esa formación de los psicólogos, de las psicólogas, a partir de hoy en día? Wow, es una pregunta increíble. Es muy difícil de contestar. A ver, si yo fuera la persona que decide el programa académico de psicología, de pronto yo incluiría más clases que tengan que ver en el inicio, sobre todo en el inicio, con las posibilidades humanas de la psicología hoy. Es decir, cuando hablo de posibilidades humanas de la psicología me refiero a todos esos espectros que los psicólogos tocamos hoy en día. No el pasado, no estudiar tanto el pasado está muy bien y hay que estudiarlo, pero estudiar el panorama de qué hace un psicólogo hoy en el mundo. Es decir, tú y yo sabemos que hay miles de aplicaciones de la psicología en el mundo, miles. Hay gente haciendo psicología deportiva, hay gente haciendo psicología del lenguaje, hay gente haciendo psicología de la comunicación, hay gente haciendo... Jurídica. Hay gente haciendo psicología jurídica, hay gente haciendo... Algo reciente o no tan reciente quizá, pero forense. Ciberpsicología. Ciberpsicología, psicología forense. O sea, abrirle la cabeza a estos chicos y decirles, miren, esto es lo que hay hoy. ¿Ustedes cómo van a cambiarlo? ¿Qué nuevas cosas van a plantear? Y retarlos. Yo haría eso. Yo daría una mirada del pasado, que hay que darla. Uno tiene que saber qué vivieron los que vienen antes de uno. Pero yo también haría un hoy, un presente, una foto actual,
para que estos chicos también como que digan, uy, este camino está interesantísimo, o este otro, o este otro, o este otro. ¿Qué otra cosa haría? Yo creo que yo incorporaría muchas más selectivas, muchas más de las que normalmente tenemos en los psicólogos. Yo siento, Dalbert, que uno aprende más cuando uno no tiene tan claro cómo va a usar el conocimiento. A ver, trato de explicarme. Por ejemplo, uno va a una clase de historia del cine porque le interesa el cine y es ñoño de contar historias, ¿cierto? Y le gustaría que alguien le explique quién es Georges Méliès y también a uno le gustaría que alguien le explique qué contribución hizo Chaplin al cine mudo en los años 30 y 40. No, pero yo metería muchas más cosas selectivas, muchas más, de ramas del arte muy diversas. Por ejemplo, a un psicólogo le pediría que estudie teatro antes de hacer psicoterapia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que leer una historia de un personaje y tratar de incorporar una emocionalidad, una historia, todo eso en un siendo, en un devenir de un ser humano que dice un guión. Y luego entraría a estudiar psicoanálisis y psicoterapia, habiendo vivido ese camino del teatro. Por ejemplo, a mí me encantaría eso. En esa mirada que has dado a la psicología hasta el momento y has tratado de abordar varios aspectos de ella, la has escarbado bastante, al menos yo lo noto. ¿Qué vendría siendo esa parte tan esencial de esa psicología o de esas psicologías que a veces se habla que son variadas, entonces se habla en plural de ellas, psicologías? ¿O qué vendría siendo lo esencial en la formación de esos psicólogos, de las psicólogas? Empatía, empatía, sin duda alguna. Tú tienes que formar en empatía a todo el mundo, sea psicólogo o no, pero ojalá a todos los psicólogos y a todas las psicólogas. Si eso no se da, no tienes nada, no tienes nada, ni en organizaciones, ni en clínica, ni en educación, en ningún lado. Formar empatía es muy difícil, pero ese es el camino. Es bastante Hay necesario. sí, es urgente. Hay un libro bellísimo de una organización que se llama Ashoka. Ashoka trabaja para hacer jóvenes con pensamiento de cambio social. ¿Sí? No hay toda una teoría alrededor de cómo los jóvenes en el mundo están llamados a construir el cambio social que necesitan en sus espacios, en sus ciudades, en sus pueblos, en sus territorios. Y Ashoka dice, lo primero que tenemos que hacer para formar jóvenes líderes y jóvenes activistas en el cambio social es empatía. Y un psicólogo sin eso no puede enfrentar el quehacer. No bien, lo va a enfrentar torpemente, con la mirada puesta adentro. Y pues no, la mirada tiene que estar en el otro, siempre. Un psicólogo no puede mirar hacia adentro. No de manera constante, puede hacerlo en sus ejercicios psicoanalíticos, puede hacerlo en sus ejercicios personales y profesionales, cuando evalúa qué ha hecho bien y qué no, cuando trabaja con pares académicos o cuando tiene un coach que le somete, digamos, a evaluarse a sí mismo. Pero en el día a día el que importa no es el terapeuta, es el paciente. El que importa es el chico al que voy a reclutar para un cargo. El que importa es esa persona que tiene un problema de aprendizaje. Y uno es simplemente un vehículo para la empatía. Así lo veo yo. Andrea, y entrando con relación a los aportes, tú has estado posicionada desde trabajando mucho con los comunicadores sociales, mencionas recientemente un ministerio, mencionas que te ha gustado trabajar con gobiernos. ¿Cuál sería, dentro de esa variedad de la aplicación de toda tu sabiduría en lo psicológico, de tu experiencia en ello, aplicándolo a otros aspectos de lo humano, cuál sería ese aporte más significativo o que tú resaltes más de todo lo que has logrado aportar hasta el momento a la disciplina o a tu entorno hasta el momento?
A mí me gusta cómo se construyen las redes de conocimiento. Estaba hablando con un colega, con Julio César Osa, de cómo el conocimiento se desarrolla en nuestro país y cómo la ciencia, que por tantos años ha sido vista como la ejercida en las universidades y en las academias, ¿cierto? En realidad podría construirse y consolidarse en espacios no científicos, científicos entre comillas gigantescas. Estamos hablando de conocimientos ancestrales, cosas que son saberes y tradiciones que se pasan de generación en generación en generación, como desde la gastronomía hasta el cuidado de la naturaleza, la cosmovisión del Amazonas. O sea, Colombia es un país riquísimo en visiones y en posturas científicas. La Sierra Y Nevada de Santa Marta, ahorita que mencionas eso. sí, y difícilmente reconocemos como valiosas o válidas esas prácticas porque nos son ajenas, como que no pertenecen a nuestra cotidianidad, ¿no? Lo cotidiano sería un salón de clase, un doctorado en esto o en aquello, pues tú y yo que pasamos por una universidad, ¿no? Pero cuando uno llega a un territorio te voy a poner un ejemplo, el río Cajambre, en el litoral pacífico. Allí crecen unos bejucos que se llaman bejucos de monte. Y estos bejucos son usados para hacer una bebida ancestral que se llama biche. Y ese biche curado sirve para que las mujeres soporten los dolores del parto y curen el malestar del parto posterior. Y eso es toda una sabiduría de generación tras generación que los médicos de la región respetan y recomiendan, pero que es vista por médicos y científicos del centro del país, llamémoslo así, en el que nosotros también deberíamos inscribirnos, como prácticas que no son tan científicas. Esa es la apuesta y ese es el aporte a la psicología que le queremos dar con Julio en una investigación que queremos hacer. Discúlpame la parte paradójica allí en lo que está narrando, porque se menciona que la ciencia entonces es algo muy reciente, pero entonces, por decir algo, los egipcios o los mayas o las comunidades indígenas en Colombia, diversas que las hubo en distintas regiones, no tuvieron ningún tipo de ciencia para hacer estas construcciones. Por ejemplo, la hicieron a la Topa Tolondra, quizá. Perdóname que mi hijo me vino a llamar la atención. Anecdótico. Anecdótico. Igual, bastante válido. Atiéndelo si lo tienes que atender. No te preocupes, no te Pero preocupes. mencionaba ese aspecto de cómo el cientifismo puro desprecia la sabiduría de tribus ancestrales que, por ejemplo, hacían unas construcciones arquitectónicas impresionantes y que ni hoy en día dan cuenta de cómo las pudieron a ellos siquiera realizar. Pero entonces Sí, se tú y yo menosprecia como esa psicólogos sabiduría. lo vivimos. Tú y yo como psicólogos lo vivimos. Cuando llegábamos a una situación en la que nos preguntaban si la psicología era una ciencia o no, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Y esa viejísima discusión de si somos o no somos una ciencia. Y Y luego si la es una discusión, ciencia, y si es no solamente eso, si es una ciencia, ¿qué tipo de ciencia es? ¿qué ¿O tipo de dónde ciencia está? es? Ciencia ¿Quién la social. recibió? Entonces luego pero es que los investigadores de ciencia social no son como tan rigurosos, son como más bien como que esos métodos como que no. Para eso sí están las ciencias fácticas o las ciencias exactas, la matemática, la física, la astrofísica, la geometría, no nosotros. Y tú estás Y trabajando, mencionas en un ministerio promulgando, promoviendo la ciencia. Si nos puedes contar algo para anexarlo a esta recopilación, sería interesante también. claro, mira, yo estoy en el equipo que se llama Todo es Ciencia. Ese equipo hace trabajo de divulgación científica para no científicos. Es decir, buscamos acercar la ciencia a toda la ciudadanía, desde niños y niñas hasta abuelitos y abuelitas. Entonces, lo que construimos son documentos científicos de alto enganche para comunidades que ya tenemos identificadas
en canales digitales. Ese es mi trabajo. Yo soy la líder digital de la estrategia de divulgación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Algo bastante significativo y gracias por compartirlo, y llama la atención que una psicóloga esté llevando una labor de tal calibre. No es fácil, pero tú estás allí. Felicitaciones. El equipo es fantástico. El equipo tiene antropólogos, tiene historiadoras, tiene artistas visuales, tiene todo lo que yo encontraba en Univalle, todo ese caldo divino de científicos y científicas sociales. Es un privilegio poder trabajar con mentes así. Afortunadamente, Dalbert, Univalle me enseñó que el trabajo que se hace entre muchas disciplinas es el mejor trabajo posible. Y eso no lo habría podido aprender en otra parte. ¿Cómo has manejado? Cuéntanos, por favor, cómo has manejado, cómo te has adaptado a esto tan complejo, tan duro como lo de la pandemia desde el año anterior a lo reciente. ¿Cómo te has adaptado a esa situación, tú como persona, como psicóloga, como madre de familia? Difícilmente, como todos, torpemente, como todos. No tengo una respuesta buena a tu pregunta, ojalá la tuviera. He tenido momentos de crisis, me he deprimido, he pasado por situaciones muy complejas, de mucho miedo con mi esposo, con mi hijo. No, ha sido muy duro, ha sido muy duro, uf. Uno de los años más difíciles y de mayores crecimientos personales y profesionales, sin duda, y le doy muchas gracias a mi historia, a mis ancestros, a mi madre, a mi padre, porque pues sembraron valores que fueron muy útiles, pero uf, te digo que fue dificilísimo. Ahora, tengo que ver lo bueno, ¿no? Hay trabajo, hay un sistema de apoyo maravilloso, y tengo el privilegio de vivir de lo digital, así que mi carrera, digamos, no se vio afectada, ¿cierto? Porque yo desde siempre he trabajado en celulares y en pantallas. La comunicación finalmente, y relacionada con lo virtual. ¿Qué retos? Si a mí se me acaba el internet, se me acaba el trabajo. Aprovechando eso que mencionas, sí. lo trascendental que se ha vuelto ya lo virtual y los medios realizados, las comunicaciones por medio de internet. ¿Qué retos vislumbras a partir de ahora? Y tú que eres fascinada por la comunicación. ¿Qué retos en qué sentido, Dalbert? Retos a nivel de la profesión, de la disciplina, o nosotros como personas, nosotros mismos. Dios mío, o sea, nosotros estamos llamados a ocupar espacios de reflexión sobre lo mental, sobre lo anímico, sobre lo emocional, muy, muy rápido acá. ¿Ah? Puede que a todos nos den vacunas, ¿sí? Puede que a ti y a mí nos digan, listo, ya está toda su familia vacunada. ¿Cómo volvemos a confiar en la cercanía física? ¿Cómo volvemos a habitar y ocupar espacios? ¿Cómo volvemos a sentirnos seguros en un planeta que se está calentando? ¿Cómo hacemos para cuidar a nuestros hijos sin pensar en que en algún buen momento simplemente ya no habrá más árboles de mango, ni más palmas de coco, ni más plantíos de banano? ¿Cómo los vamos a alimentar? Esas son las dinámicas en las que nosotros tenemos que entrar. ¿Cómo combatimos el miedo con el que vivimos todos los días y a toda hora, todos en Colombia? Por 1000 razones. El virus es una más, pero nosotros somos presas del miedo constantemente. Es una más. Una inquietud que surge, ¿cómo desaprender, dejarnos de lavarnos las manos cada 10, 15 minutos a partir de ahora? Así es. ¿Cuál sería, para redondear esta interacción tan significativa desde mi perspectiva, así lo veo, tan valiosa? Gracias. Para redondear esta reconstrucción de la historia de tu vida y de lo que se relaciona no solamente con la psicología, pero con el saber humano en general. ¿Cuál es la mayor pasión en tu vida? Mi familia. Mi familia, mi entorno inmediato. Ver a mi hijo crecer en medio de una condición de autismo especial y maravillosa. Ver a mi esposo y es
existir a su lado y ser parte de su vida y de sus espacios. Mi madre, una mujer que pues, a todas luces ha logrado desafiar esquemas desde el feminismo hasta, o sea, lo que quieras en su generación. Mi hermana, una investigadora del cambio climático, que es apasionadísima por esto. La memoria de mi hermano y mi papá, que para mí han sido ausencias muy grandes. Mi familia, es mi gran pasión. Ojalá yo pudiera contarte más sobre ellos en otra ocasión. Por supuesto, me encantaría. Quiero agradecerte profundamente por toda esta contribución que nos has compartido en esta conversación. Es algo valioso y bastante agradecido por ello. Muchas gracias. Ha sido muy amable, estimada Gracias a Andrea. ti por construir todo esto y ojalá me permitas hacerte una sugerencia. Claro que Sería sí. maravilloso si pudieses reunir a varias personas de años similares a conversar y compartir en este espacio o en otros que tú construyas o construyamos si te decides aceptar mi idea. Lo que quisiera Interesante. sugerirte Interesante es que madurarlo, explicar, como saber en detalle un poco más en qué consiste. Me interesa lo que bastante, claro. quisiera sugerirte es que hagamos como un grupo del mismo código donde nos sentemos a compartir memorias y que esas memorias estén conducidas por ti. Un poco para que lo personal, ¿cierto? Y lo histórico queden muy claros. Eh, para mí es bellísimo el ejercicio que estás haciendo y te lo felicitaré siempre, Dalbert, pero creo que el ejercicio cuando se incluyen o se incorporan otras memorias de los mismos momentos puede ser también muy interesante de ver y de escuchar. Es que aprovecho para compartirte lo precioso de esta idea, cómo surgió, que surge específicamente en el grupo nuestro, la cohorte nuestra del 91, y comenzamos a hacer esto que tú estás diciendo. Se generó un chat en WhatsApp a partir de la triste situación que pasó con una compañera nuestra, que también era muy apasionada por el cine, por la cultura, como era Constanza Moncada, Connie Moncada, y ella falleció Gran amiga. tristemente. Y pues a partir de sufrir eso, una compañera, Liliana Barón, generó este encuentro virtual en WhatsApp, ese chat, y allí comenzamos a reelaborar todas estas anécdotas, estas vivencias, estos sufrimientos, y básicamente quizá esto es la continuación de esto, como que quizá hubo la necesidad de expandirlo a otras cohortes, a otros grupos, e involucrar a las maestras, a los maestros y a toda pues la parte humana de psicología en Univalle. Creo que ese es como a grandes rasgos esta inquietud de este material que estamos llevando a cabo hasta el momento. Y lo tuyo me suena muy interesante. Gracias por plantearlo porque es algo que también se podría realizar, que tú lo estás promoviendo, que se pudiera hacer con tu grupo específicamente de localizar a los Claro, del grupo del claro. 95. Invitar Claro a que sí. varios de ese código y compartir con ellos memorias Hacer, sería un privilegio para mí y espero para ti también. sería un privilegio para mí hacer una mesa de conversación o de diálogo o de recolección de anécdotas y de historias de A mí vivencias me encantaría, de esa ¿sabes qué? generación. Me encantaría poder recoger el 1998 que todos vivimos. Ese año. Uf, ese es un documento que yo quisiera ver y quisiera explorar tantos años después. Porque, wow, Maduremos la idea, por supuesto. Muchas de una. gracias nuevamente, querida Andrea. Cuídate mucho. Cuídate tú también, Danbert. Mil gracias.